Hola Pablo, Pablo Hueve está con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mercedes, Mariano, compañeras, compañeros del canal Teleaudiencia? Es un placer estar acá en esta mañana. ¿Qué se puede decir el día después ya con un poco más masticado, profe, el tema de lo que sucedió ayer, que fue una vorágine? Si bien ya, tremendo. Ya sí, se veía venir. ya se sabía, digamos, que iba a suceder, hasta tenía fecha, tenía hora, sí. Pero digo, una cosa es ir presumiéndolo y otra cosa es que finalmente se concrete, ¿no? Varias cosas. En primer lugar, creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Corte lo que hace es sacarse el problema de encima. Hay una buena, no aplicaron el famoso artículo 280 del Código Procesal, que es un artículo que le permite a la Corte decir, no, este tema no lo vamos a tratar, no entra ni al fondo ni a las formas. La Corte analiza el asunto y en 3 puntos fundamentalmente lo que dice es, primero, sí, que la expresidenta no ha demostrado cuáles son los agravios que justificarían el llegar a la Corte. A ver, esto puede ser medio pesado, voy a ser lo más breve posible. La Corte Suprema es una vía de excepción. La Corte Suprema es una Corte federal. Los procesos terminan en las cámaras y para llegar a la Corte, esto es un sistema copiado del de Estados Unidos, hay que acreditar que hay algún problema federal, un problema con la Constitución, y luego la Corte, a través de unos fallos en el siglo pasado, agregó arbitrariedad e inconstitucionalidad. La defensa precisamente decía que eran los recursos que Cristina fue a buscar, por eso se habla del rechazo a lo que... Exacto, muy bien, Mariano. Lo que se dijo por parte de la Corte es: no se justificaron los recursos, es decir, no hay arbitrariedad, las cenas entre los jueces o jugar al fútbol con Macri no necesariamente no significan parcialidad de la justicia. Ustedes hablan de temor a la falta de imparcialidad, eso no quedó acreditado. Pero también le rechazan al fiscal. Ojo que eso también hay que decirlo, porque el fiscal pedía duplicar la pena y meter asociación ilícita. Claro. No le meten asociación ilícita y se devuelve a la excelentísima Cámara. Con lo cual, lo que resta es aplicar la condena, que implica, de acuerdo a el Código Penal, los 6 años, está bien, a los 2/3 puede salir, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Eso ha quedado absolutamente... ¿Qué instancia? Se habla de una instancia internacional. Yo te agradezco mucho que preguntes eso, porque se están diciendo cada barbaridad. En primer lugar, los abogados, el abogado Dalbón ha ido a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, Mercedes, Mariano, solamente puede imputar a seres humanos por 4 delitos. Ninguno de esos 4 delitos entra. No, porque el crimen de agresión que tiene que ver con que un país bombardee a otro país. Segundo, violación de derechos humanos. Pero estamos refiriéndonos a la cuestión de torturas, tormentos. Habría que forzar mucho la interpretación para decir que hay una persecución política a la oposición y por lo tanto hay una violación de derechos humanos. Tercero, crímenes de guerra. Cuarto, crímenes de lesa humanidad. Si en cambio un recurso, una acción, en realidad, ante la Comisión, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el tema de cierta irregularidad que puede haberse dado en el proceso. Pero te advierto una cosa, para llegar a la Corte Interamericana, que es probable que se llegue, son como mínimo 6 años. Claro. Sí. Pero no porque sea lenta la Corte, le están entrando miles de causas por mes y los trámites no son simples. Son 90 días para pasarle al Estado, después 180 días para devolverle al denunciante, luego se abre otro proceso. Si a partir de ahí no hay acuerdo, entonces se inicia otro proceso y eso lleva muchísimo tiempo. Pablo, más allá de estos datos que son absolutamente objetivos, digamos, lo que recién estábamos comentando, ya entrando un poco a la lectura, digamos, hay una situación allí en donde hay gran parte de la sociedad, o al menos un porcentaje, no sé si gran parte, así lo mostraban las encuestas, que hay un descreimiento de la justicia. Bueno, en líneas generales creo que estamos empezando a pagar todo lo que se hizo en estos 41 años de democracia. Quiero sacarlo a Raúl Alfonsín del medio. Y todo el mundo sabe que no pertenezco al partido del expresidente, pero si hubo un presidente que pagó caro el haber respetado la estructura de la justicia y haber permitido que distintos partidos políticos pusieran gente en la Corte Suprema, había 5 partidos políticos en la Corte Suprema. ¿Vos decís de intervenir la justicia políticamente? O de tener... Alfonsín no lo hizo. No, por eso digo, el resto sí. Y no me cabe duda, la ampliación de la Corte por parte de Menem, más allá de que esa Corte bochornosa, luego Duhalde y Néstor Kirchner ¿Y cuál es el riesgo de tener una justicia
uso la palabra intervenida, pero tal vez... Manipulada políticamente. Manipulada. Agradezco mucho lo que decís, porque la gente, la clase media, puede hacerte ganar o perder una elección si no le alcanza la plata para irse de vacaciones, pero no se preocupan por la salud democrática de un país. La salud democrática de un país tiene que ver con que el Poder Judicial, Mercedes Mariano, tiene que ver con que el Poder Judicial es el último recurso del débil frente al poderoso. Si tenemos una corte o una justicia permeable a los medios hegemónicos, a las empresas, a un partido político, vos no tenés ninguna garantía, absolutamente ninguna. A ver, y este es el punto, Pablo, porque no... A ver, en caso de ser así, digamos, dependiendo del gobierno de turno, lo puede pagar Cristina, la puede pagar... Por supuesto. Digo, Milei, Macri, Alberto, por supuesto. Hueve... El que sea, por supuesto que sí. Y cuando una sociedad... Y eso no es salud democrática, digamos. Y ahí estamos hablando de una cuestión mucho más riesgosa, digamos, para todos, de una Cristina presa. A mí no me cabe la menor duda de que es muy grave para una sociedad que hubiera salido como hubiese salido el fallo, una mitad iba a pensar que fue acomodo y la otra mitad iba a pensar que fue justicia. ¿Y cómo salimos de eso? Como sociedad, digo, ¿no? Como sociedad hay que cambiar para mí la forma de selección del Poder Judicial, presumiblemente garantizar más la independencia. Yo quiero que sepan que más allá de los cuestionamientos que puede haber a la presidenta Claudia Sheinbaum de México por el tema del voto popular, eso también se hace en Estados Unidos, yo no sé si esa es la solución. Lo que sí me queda claro es que lo que tenemos no sirve. Tampoco puede haber una corte que durante varios años funcione con 3 personas. No, ya hay una irregularidad ahí, o al menos. Pablo, ¿y qué se puede pensar desde lo político, digamos, de ahora en más? Digamos? Excelente pregunta. ¿Cuál es? A ver, porque uno dicen, bueno, pero va a seguir teniendo la centralidad. ¿Se puede tener esa centralidad, Cristina, digo? El peronismo es un partido muy especial. Sí, claro. Es un partido vertical. Es un partido donde cuando empezás a perder poder, se te tiran a la yugular. Ahora hay una cuestión de solidaridad. Cristina maneja un núcleo duro dentro del peronismo, pero hay gobernadores que tuvieron ayer un llamativo silencio respecto de todo esto. Segundo, creo que Milei tampoco le conviene, más allá de su tuit y más allá de las cosas de Patricia Bullrich. Los libertarios podían ganar las elecciones, estoy convencido, este año, en gran parte de la Argentina, inclusive en provincia de Buenos Aires. Con Cristina presa, le estás dando un argumento a la oposición de decir estas elecciones están sospechadas, que yo creo que no pueden estar sospechadas. El sistema electoral en Argentina es transparente. Lo que nos falta también es sospechar de las elecciones. Y gracias al cielo, desde el año 83 no hemos tenido una sola sospecha en ese sentido. Es decir, y además la imagen, por último, la imagen exterior de la Argentina, de la presidenta del principal partido opositor preso, creo que no ayuda. Pablo, permitime, vamos a saludar a José Cano, que es político tucumano, ex senador nacional, diputado nacional, proveniente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo va, José? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, senador, ex senador. Bueno, la convocatoria también tiene que ver justamente con lo que pasa en Alberdi, en aquella localidad donde está la intervención del municipio, los audios escandalosos, que ya vamos a tocar ese tema que se han escuchado, pero obviamente, José, le pido una reflexión sobre lo que ha ocurrido en el día de ayer y finalmente el fallo de la Corte contra Cristina. Bueno, un poco en la línea de lo que pensaba el doctor recién. Creo que la justicia es bastante complejo, a veces la demora y la extemporaneidad de los fallos, pues estamos en un año evidentemente electoral. Entonces, me parece que la Corte se tomó su tiempo y que el fallo salga eventualmente, digamos, con un proceso electoral en marcha, con una candidatura lanzada. Eso genera, digamos, genera conflicto inevitablemente, más allá de la denominada grieta y que, como bien se decía, hay un sector de la población importante que dice, bueno, por fin la justicia llegó, el principio de igualdad ante la ley es un principio rector que nos debe regir siempre, y otro sector, yo como ex senador nacional, como ex legislador provincial, estoy en distintos chats donde participan dirigentes también del kirchnerismo, y la verdad que lo que acá es insoslayable que ha habido, a mí me tocó, como bien decís vos, ser senador del año 2009 hasta el 2013 que renuncié para asumir como diputado nacional. Inclusive motorizar algunas denuncias por hecho de corrupción del denominado APE, que eran los fondos de las obras sociales. Me tocó analizar cuentas de inversión y la verdad que es innegable que ha habido
el caso Vudú, que bueno, que un vicepresidente de una misma fórmula que también terminó condenado. Es innegable que ha habido hechos de corrupción que realmente son, digamos, nadie puede, más allá de lo ideológico, decir que los bolsos de López era un invento de algún lawfare de la justicia, o López como comprovinciano de Tucumán, que acá en Tucumán también una de las primeras causas por las cuales lo imputan a Jaime, una denuncia que hice yo en el año 2007 por obras que aparecían hechas en la provincia de Tucumán, que se pagaron y que nunca se hicieron. Y era tanta, digamos, el desmanejo que dos organismos del Estado en ese momento, gobernados por el mismo espacio político, me dieron informes distintos. Uno diciendo que la obra estaba terminada y el otro informe diciendo que la obra no se había terminado. Y en la causa esta puntualmente, bueno, es bastante complejo explicar que un ex cajero de un banco, devenido en multimillonario, monopolice todo lo que tiene que ver con la obra pública, obras que en muchos casos tenían sobreprecio, que en otros casos no se hicieron, pero que aparte tenía una relación comercial con el matrimonio Kirchner. Y al haber prestador, digamos, era contratista del Estado. Había digamos, hechos que son muy difíciles de poder argumentar, digamos, como que acá ha habido una persecución política. Y creo que efectivamente la justicia tiene que actuar en tiempo real. La justicia es un poder que tiene que dar mucha explicación en la Argentina. Recién lo hablábamos con Pablo también, lo venimos haciendo referencia. ¿Preocupa, digo, a toda la sociedad, pero preocupa la salud democrática? Bueno, el principio de división de poderes y países que tienen consolidada su calidad institucional, esto no debería generar ningún problema, digamos, institucional que afecte a la democracia. Pero bueno, Argentina tiene que desandar todavía un camino bastante largo en términos de calidad institucional. Un presidente que debería probablemente abstenerse de hacer algunos comentarios vinculados a situaciones, porque la propia investidura así no se lo prohíbe, digamos, pero es bastante indecoroso en el día de ayer hacer opiniones vinculadas a lo que la prensa supuestamente dice de un acuerdo con él y Cristina. Me parece que, digamos, hay cosas, la verdad, muy berretas que están pasando, opiniones como decía el doctor, de gente que no tiene probablemente ni leyó el expediente, que opinan a boca de jarro, opositores o lo que hoy dicen kirchnerismo, libertad. Muchos de los que dicen eso, a mí me tirotearon mi casa en el año 2007, me armaron una causa vinculada al rol que uno le tocó como opositor al gobierno de Alperovich en su momento, o al kirchnerismo, cuando en soledad armamos el acuerdo cívico y social con Elisa Carrió, Gerardo Morales, lo denunciamos a Milán, y yo escucho ahora a algunos decir kirchnerismo y libertad, y fueron funcionarios del kirchnerismo. O sea, formaron parte del riñón de ese espacio político. Entonces me parece que acá la justicia tiene que actuar en tiempo real. Hay muchas causas que se demoran innecesariamente de acuerdo a los tiempos de la política. Sí, claro. Esta causa tiene casi 20 fiscales y jueces, la mayoría designados durante el gobierno de Cristina. Agotó todas las instancias, digamos, procesales, todas las garantías constitucionales. Te repito, creo que el fallo salga en un año electoral, claro, y en un proceso lanzado, no me parece el mejor mensaje. Ex senador, un placer. Primero que nada, agradecerle. Yo he seguido su trayectoria como la de los legisladores. Me apasiona el trabajo del Poder Legislativo, y personas como usted que hicieron las denuncias en tiempo y forma y no buscaron protagonismo político le hacen bien a la democracia. Quiero hacérselo llegar a la población y decírselo públicamente. Sí, pues le agradezco, doctor, pero aparte yo, digamos, tomo lo que usted refería con respecto al Poder Judicial. A mí me armaron una causa escandalosa durante la gestión del gobierno de Macri, y a los 4 años, digamos, me sobreseyeron de la causa sin haberme nunca citado, pero uno ha sufrido operetas en distintos medios
vinculado en ese momento al gobierno, al kirchnerismo. Pero bueno, y realmente cuando uno analiza los fundamentos, en ese momento me imputó el doctor Marijuán, y después tuvo, digamos, 4 años y medio la causa boyando sin ningún sustento, y después finalmente te sobreseen. Es decir, que el Poder Judicial tiene sin duda muchísimas explicaciones que dar. El mecanismo de selección de jueces, el mecanismo donde se le reprocha a un juez cuando tiene un mal accionar, digamos, el Consejo de la Magistratura, tiene que actuar siempre, no proteger. Acá se protegieron jueces como Yarvide, por ejemplo, y podríamos dar otro ejemplo que encolumnado en otro sector, que realmente tuvieron conducta indecorosa que de ninguna manera podrían haber formado parte del Poder Judicial, ¿no? José, antes de despedirlo agradeciéndole, la convocatoria estaba hecha obviamente por el tema de Tucumán, lo que se ha vivido, ¿no? Ese audio escandaloso. Tiene que ver. Sí, tiene que ver. Vos sabés que tiene que ver porque en el año 2006, como legislador, yo lo denuncié al intendente que se intervino ahora. Claro. En el año 2013 lo denuncié por una causa vinculada al narcotráfico. Lo denuncié en el año 2023, nombrando a funcionario que ha llegado al ex intendente, que después, el año pasado, aparecen imputados, condenados y hoy presos por un doble crimen en Orán de 2 ciudadanos bolivianos vinculados al narcotráfico. Lo dije en el recinto, hoy soy legislador actualmente, el año pasado. Es decir, que estamos hablando de una justicia que no actúa, de los mecanismos constitucionales, de la legislatura, el propio Poder Ejecutivo, la inteligencia criminal de las fuerzas policiales que evidentemente a veces son selectivas, operan en un sector y en otro no, y se termina con el peor de los remedios, que es cortar, digamos, el mandato constitucional de personas que han sido elegidas, y en el medio está el pueblo de Juan Bautista Alberdi, que sufre el atraso de un clan familiar que gobierna hace más de 22 años el municipio de Alberdi. Entonces, estamos hablando, en algún lugar hay un hilo que conduce a que no podemos crecer o desarrollarnos como país si no tenemos división de poderes, si no tenemos un poder judicial independiente, si no tenemos digamos, calidad institucional, si no tenemos un sistema electoral que no sea escandaloso como el que tenemos a Tucumán. En el Tucumán nosotros denunciamos a este intendente por distribuir droga a cambio de voto. Aportamos video y prueba en el año 2023 y recibimos obviamente una catervada de insultos por parte del oficialismo, desacreditando las denuncias y demás, y curiosamente hoy es el mismo oficialismo que no le queda otro remedio que intervenir en un municipio que entiendo que no es una decisión fácil para un gobernador del PJ intervenir en un municipio de su propio signo político, pero esperamos que a partir de esto tengamos un punto de inflexión también en la provincia y sea un mensaje para el resto, ¿no? Pero es un escándalo escuchar hablar de, robo, estafas millonarias, de droga, desaparición de personas, de poner cárcel, de manejar comisarios. Digamos, ese fue el audio, es un escándalo. Claro, el audio es de un devenido empresario de la construcción, que antes de ser contratista del Estado, lo había denunciado al intendente Campo, a su mujer, que actualmente es legisladora, por enriquecimiento ilícito. El personaje que aparece en el doble homicidio en Orán, que era funcionario y asesor del intendente y del secretario de Hacienda, le tirotea la casa. Este personaje, el empresario, lo denuncia, le pone en custodia de la justicia, de la Policía Federal, y 1 año y medio, 2 años después termina siendo empresario que monopoliza la obra pública en ese mismo municipio. Es decir, y el audio refleja lo que le decía colega de ustedes. El problema no es el empresario o el supuesto empresario, el problema es el intendente. Sí, claro. Porque es el responsable de haber armado con testaferro prestadores de servicio del Estado, del municipio, para enriquecerse, para deber fondos públicos. Aparecen cheques de su mujer cuando era intendente en el año 22 comprando una camioneta a nombre de su marido. Cheque del municipio. Wow. Sí, una cosa escandalosa. Entonces, me parece que estamos viviendo una situación compleja, por eso ganó Milei claramente, y Milei tiene la responsabilidad de dejar de mirar para atrás y de seguir profundizando grieta, porque la verdad que Cristina le hace un enorme servicio, a que no hablemos de la devaluación del salario, de la falta de impuestos nacionales, de cada 8 pesos de coparticipación de lo que recibe el gobierno nacional, solamente 2
pesos se distribuyen en los 2.000 municipios y en las provincias. Se distribuye el IVA y se distribuye ganancia, no se distribuye retenciones, no se distribuyen los impuestos a la seguridad social, no se distribuye el fondo compensador del transporte, que es una malversación de fondos porque se nutre del impuesto a los combustibles. Entonces ustedes pagan en Córdoba una tarifa, un boleto urbano de más de 1.000 pesos como pagamos en Tucumán, mientras en el AMBA siguen pagando 350 pesos. Entonces estas cosas tenemos que discutir en la Argentina. Entonces me parece que ya llevan 1 año y 8 meses y que ese contraste que quieren hacer los que antes fueron complacientes y formaron parte del gobierno kirchnerista, ya no le va, porque a la gente hay que darle respuesta. Hay que empezar a transitar un país que tenga y que abone un federalismo en serio, ¿no? Y no que si yo te sumo a mi frente político en mi provincia, te giro 200.000 millones de pesos. Es cómo se está trabajando. José Cano, ex senador, ex diputado nacional en Tucumán allí. Muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, la situación, Pablo, que se vive también en Tucumán, ¿no? Con ese audio escandaloso que fue lo del intendente Juan Bautista Alberdi. Y que esto se ha hecho público. Sí. Nosotros dijimos hace un año, hace menos de un año, aquí en Telediario Federal, por la tarde, que el Chiquito León no iba a aparecer. Es parte de lo que se ha hecho público, pero que forma parte de una mafia donde están los traficantes de órganos, traficantes de menores, trata de personas que en pocas horas te sacan del país para cualquier finalidad. Y ahí hay complicidades. Entonces, no tenemos un país con las fronteras controladas, no tenemos seguridad y no le hace bien a la salud democrática. No, claro, mucho menos, ¿no? Allí el ex senador ejemplificaba, dice, bueno, todo esto tiene todo una relación con lo que se está viviendo. Pero totalmente. Y esto se ha hecho público. ¿Sabes todo lo que no se hace público en la Argentina? Mira, tenemos la posibilidad, Pablo, si me permitís, te robamos un poquito más de tiempo. Por favor. No sé si tenés, porque tenemos a Griselda Baldata también, ¿no? Conectada allí para hablar de todos estos días moviditos, de estas horas movidita que se están viviendo. Hola Griselda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? No sé si me escuchan. Sí, Griselda, un gusto. Te escuchamos y te vemos muy bien. Griselda, primeras apreciaciones sobre lo ocurrido en el día de ayer y el fallo de la Corte. Bueno, en realidad yo le debo decir algo que generalmente la gente desconoce. Esta denuncia, yo fui firmante en octubre del 2008. La coalición cívica. Fíjense, 17 años pasaron, ¿no?, para que la justicia se expida. Nosotros desde la coalición cívica, 8 diputados, fuimos a Comodoro Pi, recuerdo perfectamente, hicimos una denuncia por asociación ilícita del matrimonio Kirchner y por, estas arbitrariedades, el enriquecimiento ilícito a partir de una administración fraudulenta en beneficio propio. Quedó descartado, ya lo habrá dicho recién Pablo con toda su sabiduría y su capacidad, quedó descartado asociación ilícita, por eso son 6 años y no 12 como se pedía inicialmente, y se fue por los tribunales orales y de casación, fueron por el tema de vialidad y esta malversación en la cual también, o enriquecimiento ilícito en la cual también participa Cristina. Y acá es donde yo me quiero detener con respecto a lo que hace esta Corte, que lamentablemente, y todos sabemos, Pablo lo ha dicho un montón de veces, sabemos que genera desconfianza, porque el Poder Judicial en Argentina desde hace años y en las provincias está colonizado por el poder político. Bueno, digamos, a nadie nos escapa que nos ocurre en nuestra provincia y que ocurre en muchas provincias también y a nivel nacional. Griselda, discúlpame. Yo voy por esto. No, disculpame porque te interrumpo, porque es gravísimo eso, y darlo por sentado y seguir adelante con ese tema, que es meramente uno de los pilares de la democracia, es muy grave, y aceptarlo como sociedad es muy grave. Pero por eso yo digo, y yo no lo acepto, que nuestra democracia, me parece que en algún momento se dijo, es de bajísima calidad. Tenemos una democracia de baja intensidad, porque la división absoluta y total de los poderes no existe, y el sistema republicano se asienta precisamente en esto. Y de última, más allá que las legislaturas se conviertan en escribanías del poder político de las provincias,
de última siempre queda el recurso del Poder Judicial, que es el que de todas maneras nos va a defender. Bueno, todos sabemos, en Córdoba el Superior Tribunal, como en tantas otras provincias, son amigos del poder político, hasta han sido funcionarios. Pero yo me quiero detener en esto puntualmente porque veo que hay una equivocación muchas veces en la gente y en los militantes que salieron a defender con absoluta legitimidad a su líder político, en recaer sobre la Corte cuando en realidad ya hay dos fallos que la condenan a Cristina, tanto, no soy abogada por supuesto y no hablo con la propiedad, hablo con una mirada política, del Tribunal Oral y de Casación, que recabaron todas las pruebas y que Cristina eleva a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace la Suprema Corte? Por lo que yo tengo entendido, he leído, he escuchado mucho, a favor, en contra, etcétera, etcétera. Lo que hace la Suprema Corte es precisamente verificar exhaustivamente si todas las pruebas presentadas por los dos tribunales anteriores existen como tal. Sí. Según la Corte, esas pruebas existen, son irrefutables. Hay en una de ellas 26.000 chats y comunicaciones telefónicas en donde la involucran a Cristina junto a López, a Báez y a los otros procesados en este sistema, que determinarían que Cristina es responsable de esta situación. Griselda, ¿qué significa para la democracia tener una expresidenta presa? Bueno, yo creo que bueno, pasó en otros países con distintas características. Lo de Lula y lo de Dilma fueron absolutamente distintos. Lo de Dilma fue una vergüenza pública y total, porque en realidad no había denuncia de corrupción, sino de un movimiento diferente o malversación de fondos. Tenía fondos para hacer un hospital e hizo una ruta, por ejemplo. Pero volviendo a este tema, mira, no recuerdo en este momento, pero hay una funcionaria, me parece que en Bélgica, que en una oportunidad se le ocurrió pagar un chocolate con una tarjeta del Estado y la destituyeron del cargo. A mí, yo no me iría tanto por ese lado, por lo que pueda significar. En todo caso, sí, lo que me preocupa primero es la demora, en el término de que 17 años de presentada una denuncia, recién ahora, y cuando hay un poder político diferente al que estuvo en aquel momento. Carrió siempre decía, los jueces federales miran mucho el poder que gobierna, yo creo que tiene algo de razón en eso, pero a mí me parece, yo tomo y quiero ser optimista en este sentido, que pusieron una vara, porque acá también hay expresidentes, digamos, con denuncias. Entonces pusieron la vara alta. Queremos ver entonces ahora si prosperan las denuncias, por ejemplo, contra Macri, si prosperan esto último que ocurrió, este escándalo, es que es un escándalo y que la verdad es que no salió tanto a la luz, pero denuncias hay con el tema del Libra Gay. Entonces me parece que eso puede venir a mejorar, entre comillas, o a levantar un poquito esta descalificación que yo hago de la democracia de baja calidad, ¿no? Griselda, no sé, Pablo, si la querés saludar a Griselda. Un placer, como siempre, Griselda. Decirle también a la gente que acá no terminaron las peripecias para la expresidenta. Sigue abierta la causa Otesur. Así es. Esta es una causa y después viene Otesur, que según tengo entendido, y vos, Pablo, con tu con tu nivel de conocimiento en el derecho, sabés que pueden seguir avanzando. Sí, claro que sí. Lo que yo creo, y está pedido, y acá te lo pregunto a vos, hay una solicitud para una prisión domiciliaria, que creo que está en absoluto derecho, Cristina, y me parece que debiera ser ahí el lugar donde ella cumpla esta condena, independientemente de que
se vayan sumando años. La pregunta que te hago vos como abogado, ¿es posible que se le otorgue o se le niegue la prisión domiciliaria? Es una facultad y un derecho que tiene el imputado de solicitarlo cuando hay determinadas cuestiones de edad que aquí están cumplidas. Sí. Pero también hay una serie de exigencias que en caso de no cumplirse pueden derivar en la revocación, y esto lo tenemos con varios represores que están detenidos. Griselda, muchísimas gracias. Sí, seguro. Muchas gracias por el contacto, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Queríamos tener también esa mirada de una de las firmantes de la denuncia, así es, allí con la coalición cívica, de que terminó siendo justamente condenada en el día de ayer por Cristina, a pesar del pase de los años, ¿no? Como dice, y el tiempo de la justicia. Bueno, y a pesar del pase de los años, esta señora, que fue una enorme diputada nacional, volvió a seguir haciendo sus tareas de siempre, a vivir en la casa de siempre y con su vida de siempre. Así que es también un reconocimiento como es legisladora. Muchas gracias, Griselda. Bueno, muchísimas gracias. Lo que quiero decir es que no es únicamente Cristina la que ha defraudado al Estado. Y ustedes dos lo saben perfectamente, por eso lo de ficha limpia a mí, la verdad que no es una ley que sea para este país. Hay muchos otros funcionarios que se han enriquecido ilícitamente, que han tenido fortuna después de haber pasado por un cargo de funcionario, de haber vivido toda la vida con un sueldo de 4 o 5 millones que hoy sería, y salen millonarios, extramillonarios, y andan por ahí dando vuelta, ¿no? Bueno. Digamos, la justicia es para algunos y no para todos. Gracias, Griselda, un abrazo. Buen día. Gracias a ustedes. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la participación. Por favor, gracias a ustedes por la confianza. La claridad en estos temas siempre que hemos recurrido a vos. Y decir que a pesar de lo que decía el doctor Ataliba, creo que vos y yo no tenemos problema. Me preocupa Mercedes. El tema precio del shampoo es una cosa espantosa. Y el tema del viento ya se nos complica el tema del viento. Pero usted al lado mío es el pibe Valderrama. Gracias, me siento bien, por eso lo invito. Pablo, vamos a hablar de la selección argentina. ¿Vio el partido ayer? Sí. No le peguen tanto a la selección. Estuvo muy bien Colombia. Buena Scaloni está probando otros jugadores. Buena selección. Thiago ha estado muy bien. Y muy bien Colombia, que está pasando un momento institucional. Muchos jugadores San Lorenzo en la selección, ¿no? No tanto. Como hubiera dicho Silvio Soldán, ¿por qué tanta maldad? Nos vemos, Pablo. Gracias por lo de Maicon Braida, buen jugador. Gracias por haberlo cedido. Y el técnico también, ruso. El técnico ruso. Y dentro de poco hasta el estadio. Gracias, Pablo. Un abrazo.